Hola chicos, buenos días. Bueno, ahora vamos a ver el sistema digestivo. Este tema forma parte de la unidad número 7. Bueno, en el siglo XVIII era un tema muy discutido entre los fisiólogos si la digestión, es decir, la degradación de los alimentos, era un proceso físico o químico. Ellos sabían que todo ser vivo requiere energía y materia para vivir y que, a diferencia de las plantas, debían conseguirlo de su medio externo. Esta idea los llevó a formular las preguntas claves para el conocimiento del proceso digestivo. ¿Cómo y dónde se convierten los alimentos en moléculas más simples? Entonces, a través de experimentos, fueron dilucidando cómo ocurre el proceso de digestión desde que el alimento ingresa a la boca hasta que abandonan el sistema digestivo en forma de heces. Como ustedes ya saben, el sistema digestivo está constituido por un tubo largo y sinuoso que se extiende de la boca al ano y que tenemos órganos accesorios al sistema digestivo como las glándulas salivales, el páncreas y el hígado. El aparato digestivo suministra al organismo el aporte continuo de agua, electrolitos y nutrientes, para lo cual es necesario que los alimentos recorran el tubo digestivo a una velocidad adecuada, que a su vez se secreten sustancias que permitan la digestión, enzimas digestivas, y que los productos de esta degradación se puedan absorber. Entonces vemos que el sistema digestivo lo podemos organizar en 4 partes. Una parte superior, que va a estar constituida por la boca, el esófago y el estómago. Esta porción actúa como un receptáculo para la incorporación y el pasaje de los alimentos, y aquí se llevan a cabo los procesos iniciales de la digestión. Luego tenemos una parte media, que consiste en el intestino delgado, es decir, el duodeno, el yeyuno y el ilion, y aquí es donde ocurren la mayor parte de los procesos de digestión y de absorción. Tenemos una porción inferior, que está constituida por el colon, el ciego y el recto, y sirve como canal y como almacenamiento para la eliminación de estos residuos o estos desechos de nuestro organismo. Y además tenemos los órganos accesorios, en donde vamos a tener las glándulas salivales, que son 3, el hígado y el páncreas. Estas estructuras van a producir secreciones que a su vez van a ayudar a degradar estos alimentos y que van a regular el uso y el almacenamiento de los nutrientes. Ahora bien, vamos a hablar de la estructura gastrointestinal, que en toda la longitud del sistema digestivo es igual, excepto en la porción superior del esófago. Entonces, como podemos ver en las siguientes imágenes, tenemos la pared intestinal, que se compone de las siguientes capas de afuera hacia adentro: de una serosa, de una capa muscular longitudinal, una capa muscular circular, y acá, como podemos ver, en esta capa muscular circular está el plexo nervioso mientérico o el plexo mesentérico o plexo de Auerbach. Y luego tenemos una capa submucosa, que aquí tenemos otro plexo nervioso, que es el plexo de Meissner o el plexo submucoso. Y luego tenemos la mucosa propiamente dicha. Además, como podemos ver, la mucosa en las zonas más profundas tiene músculo liso, que es la muscular de la mucosa. En este caso, cada haz de fibras que están conectadas una con otra a través de uniones de hendidura le permiten el paso de iones a estas células, y así la capa muscular actúa como un verdadero sinsitio, y cuando aparece en algún punto un potencial de acción, este se transmite a todas las células por igual. Bueno, los mecanismos de control de este sistema digestivo, a lo largo de todo nuestro sistema digestivo, va a estar dado por dos sistemas principales: el sistema nervioso entérico y el sistema nervioso autónomo. En el sistema nervioso entérico se encuentra la totalidad de la pared del tubo digestivo. Desde el esófago hasta el ano tenemos aproximadamente 100 millones de neuronas, y sirve para controlar los movimientos y las secreciones gastrointestinales. Está formado por dos plexos,
un plexo externo situado en las capas musculares longitudinales y circular, que está denominado plexo mientérico o de Auerbach, y un plexo más interno, que es el plexo submucoso o de Meissner, que ocupa la submucosa. El plexo mientérico rige los movimientos gastrointestinales y el plexo submucoso controla las secreciones y el flujo sanguíneo local. Como pueden ver aquí en este esquema, también hay terminaciones nerviosas sensitivas, desde donde se envían fibras aferentes a los plexos y a los ganglios prevertebrales del sistema nervioso simpático, de la médula y del nervio vago que van al tronco del encéfalo. Respecto del control autónomo del aparato gastrointestinal, tenemos una inervación parasimpática, que son neuronas postganglionares del parasimpático, que se encuentran sobre todo en el plexo mentérico y submucoso, y su estimulación produce un aumento exagerado de la actividad del sistema nervioso entérico. Recordemos que el sistema nervioso parasimpático tiene fibras preganglionares bastante largas. Por otro lado, tenemos el sistema simpático. La inervación simpática se originan en la médula y llegan a los ganglios prevertebrales, es decir, tenemos fibras preganglionares cortas y posganglionares más largas, que van a hacer sinapsis en el tubo digestivo, y la estimulación simpática, recordemos que nos prepara para la huida e inhibe la actividad del tubo digestivo. Y además vamos a tener fibras nerviosas sensitivas aferentes, que son algunas neuronas que van a tener el cuerpo en el propio sistema nervioso entérico y otras que lo tienen en la raíz dorsal de la médula. Entonces esos nervios pueden estimularse, por ejemplo, por irritación de la mucosa, por una distensión excesiva del intestino o por la presencia de alguna sustancia química que nos genere irritación. Entonces esas señales van a ser transmitidas a esas neuronas, que pueden causar tanto estimulación como inhibición en las diferentes condiciones que se nos puedan presentar. Ahora bien, el proceso digestivo se inicia en la boca, que está constituida en el adulto por 32 piezas dentales y en los niños por 20. Los dientes están diseñados perfectamente para masticar, entonces así los incisivos y los caninos desgarran, los molares trituran. El interior de la boca está recubierto por membranas mucosas y además contamos con glándulas salivales, que son las encargadas de lubricar el alimento para poder deglutirlo y iniciar la digestión con la secreción de amilasa salival, la cual nos permite digerir almidón. Las principales glándulas son las parótidas, que tienen una secreción serosa de una enzima que se llama tialina. Tenemos las glándulas submaxilar y sublingual, que tienen una secreción mixta. ¿Qué quiere decir esto? Que secretan tanto moco como tialina. Y la saliva, tenemos que recordar que tiene un alto contenido de potasio y de bicarbonato. Luego el alimento va a ser deglutido. Para esto tenemos que tener en cuenta que existen dos fases, una fase voluntaria oral y una fase faríngea y esofágica, que es totalmente involuntaria. Es decir, que nosotros tenemos musculatura estriada en la parte superior, en donde vamos a iniciar el proceso de deglución, y luego en la parte involuntaria ya comenzamos a tener musculatura lisa y tragamos o deglutimos por un acto reflejo. Bueno, luego que la comida pasa por la boca, luego va al esófago y al estómago. Entonces, pasando por este lugar, que es la faringe y el esófago, los líquidos y los sólidos van a ser impulsados. O sea, este lugar simplemente nos permite el pasaje del bolo alimenticio a través de movimientos peristálticos que van a estar controlados por el sistema nervioso autónomo. Posteriormente a ello, va a llegar la comida al estómago. Antes que la onda peristáltica llegue al estómago, el esfínter esofágico se va a relajar y va a permitir el paso del bolo alimenticio al estómago. Como ustedes ya saben, este es un órgano hueco que tiene la capacidad de almacenar alimentos y mezclarlos con las secreciones que él mismo produce para formar el quimo. Estas secreciones son producidas por dos tipos de glándulas,
que son de tipo tubular, que son las glándulas oxípticas, que están en el cuerpo y en el en el fondo o fundus, es decir, la parte superior, que van a producir ácido clorhídrico, moco, pepsinógeno y factor intrínseco, y las glándulas pilóricas, que como su nombre lo indica, están más cercanas al píloro, es decir, la parte más caudal del estómago, que producen tanto gastrina como moco. Como pueden ver en este dibujito, pueden ver cómo viene el esófago y luego vamos a tener dos esfínteres en la unión gastroesofágica. Este es el primer esfínter que nos vamos a encontrar, que se llama cardias. Luego tenemos todo lo que es el estómago, que tiene un cuerpo, que tiene pliegues, tiene una curvatura mayor, una curvatura menor, y tenemos el segundo esfínter, que es el esfínter pilórico o píloro. Estos esfínteres van a inhibir o van a mantener a la comida dentro del estómago en el proceso de digestión mientras el estómago genera los movimientos de mezclado y la peristalsis. Como le mencioné anteriormente, las secreciones gástricas vienen por parte de dos glándulas, las glándulas oxínticas, que van a estar ubicadas en el cuerpo y en el fondo gástrico, que son las encargadas de secretar ácido clorhídrico, pepsinógeno, factor intrínseco y moco, y las glándulas pilóricas, que van a estar ubicadas en el antro gástrico y que secretan gastrina y moco. Como pueden ver, las secreciones de ambos tipos glandulares están generadas por distintos tipos de células, es decir, estas distintas glándulas tienen composición celular distinta, que tienen células mucosas que secretan moco, las células principales o pépticas que secretan pepsinógeno, las células parietales u oxínticas que van a secretar ácido clorhídrico y factor intrínseco, y por otro lado, las células que componen a las glándulas pilóricas son células mucosas que van a generar este moco viscoso y alcalino que va a proteger la pared del estómago del pH ácido y de la digestión proteolítica. Acá, como pueden ver, tenemos una glándula oxíntica y una glándula pilórica. Recuerden que están ubicadas en distintos lugares y que están compuestas por diferentes tipos celulares. Ahora bien, ¿cuáles son los factores que van a estimular la secreción de ácido clorhídrico? Dentro de los factores estimulantes tenemos la gastrina, que es producida por las células de las glándulas pilóricas, la histamina y la acetilcolina. Bueno, la gastrina es un estimulante endógeno muy potente y es el mayor regulador hormonal de la secreción ácida por las células parietales, pero también estimula indirectamente la secreción de ácido clorhídrico porque estimula la liberación de histamina por las células enterocromafines o enterocromafin-like. La secreción de gastrina también es estimulada por la presencia de proteínas, de péptidos y de aminoácidos que son derivados de la dieta y por la distensión del estómago. Como pueden ver acá, la distribución celular en las distintas partes del estómago es bastante variada, pero lo que ustedes deben recordar es los distintos tipos de glándulas y las distintas ubicaciones de las glándulas a través del estómago. Bueno, el proceso digestivo continúa en el intestino delgado. Este intestino delgado, bueno, es el que completa la digestión de los hidratos de carbono, de las proteínas, y es donde se inicia la digestión de las grasas. Realiza movimientos tanto propulsivos como de mezcla. Dentro de los movimientos propulsivos se generan el peristaltismo o movimientos peristálticos, en donde estas ondas empujan el quimo a lo largo del tubo digestivo y lo llevan hacia el final, es decir, lo desplazan hacia adelante. Y por otro lado vamos a tener las contracciones de mezcla o de segmentación, que van a estar inducidas por la distensión de la pared abdominal y van a generar la segmentación del intestino delgado, que va a fragmentar el quimo y va a facilitar que éste se mezcle con las secreciones intestinales. La frecuencia con la que ocurren estas contracciones van a depender de ondas lentas de la pared intestinal. Por otro lado, el intestino lo podemos dividir en tres porciones o en tres partes, que van a ser el duodeno, yeyuno e ilion.
A su vez, el duodeno va a ser el que recibe las secreciones del hígado y el páncreas, que son glándulas anexas muy importantes. Cabe destacar en este caso que la secreción que recibe el páncreas va a ser el páncreas exócrino. Recordemos que el páncreas también tiene una secreción endocrina. En este caso el páncreas va a secretar bicarbonato y las enzimas digestivas que nos van a servir para partir en moléculas más chiquititas y disgregar estos alimentos en sus nutrientes que lo componen. ¿Cómo lo hacen? Las enzimas digestivas producidas en el páncreas van a ser liberadas a conductos que van a llegar hacia el duodeno y el bicarbonato va a servir como neutralizante de la acidez que trae el quimo en las primeras porciones del duodeno para que no dañen la mucosa del intestino delgado. Cabe destacar en este caso que también las enzimas digestivas a nivel pancreático son liberadas como zimógenos o son inactivas y que recién se activan al llegar a la luz del duodeno. Por otro lado, vamos a tener la secreción del hígado, que es principalmente la bilis. Recordemos que el hígado es un órgano metabólicamente muy activo, pero bueno, en este caso la bilis genera una estructura de micela que va a permitir que se transporten grasas porque generan emulsiones, entonces podemos transportar tanto vitaminas liposolubles como ácidos grasos importantes a través de estas micelas que nos van a permitir llevarlas al interior de nuestro cuerpo. Finalmente, luego del intestino delgado vamos a tener el intestino grueso, que es el que continúa con la absorción de agua y electrolitos y almacena la materia fecal hasta su expulsión. El intestino grueso también tiene movimientos de mezcla, es decir, de segmentación, en donde se van a contraer los músculos circulares y las tenias longitudinales que van a dar lugar a algunas sobresaliencias, que como podemos ver en esta imagen se notan todas las sobresaliencias de este intestino grueso, que se llaman austras, que son características del intestino, y a su vez, bueno, va a tener movimiento de propulsión que va dado por las contracciones australes y las contracciones en masa que van a llevar o empujar a esta materia fecal al segmento terminal del intestino. Y finalmente, el sistema digestivo va a finalizar en el recto y el ano. Cuando la materia fecal va a llegar al recto, aumenta la distensión y se va a generar el reflejo de defecación, que en este caso es un reflejo parasimpático que va a estar dado por los nervios pélvicos. Bueno, de este modo hemos llegado al final del sistema digestivo. Espero que les haya sido fácil. Cualquier duda, ya saben, nos preguntan por la